Lo mencionábamos recién, fuerte aumento de uno de los rubros más sensibles, ¿no? Alimentos y bebidas, un 5%, dicen las consultoras, subió solo en la primera semana del mes de enero, con un fuerte empuje, ¿no? Además, sobre lo que fue el mes de diciembre, y de eso vamos a hablar con Sergio Chousa, macroeconomista, que ya está conectado con nosotros. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Rocío, buenos días para vos y todo tu equipo. Bueno, contanos sobre estas cifras, ¿no? Tan preocupantes. Sí, bueno, en el rubro de alimentos en particular, los números de alta frecuencia marcan que durante diciembre y los primeros días de enero ha aumentado un poco más que el promedio general, que se posicionó levemente por debajo de la zona del 30%. Lógicamente, todavía algunos rubros regulados de la economía, como transporte para zonas interurbanas, por ejemplo, sostiene hasta que por lo menos se haga lugar la audiencia pública, ¿no? Para determinar los nuevos aumentos ahora promediando este mes de enero. Y bueno, estamos en un proceso de superinflación con una altísima inercia, con una propagación casi automática de cualquier shock que hay a nivel macro. Y lamentablemente durante la última parte de diciembre y estos primeros días del año 2024, el ancla cambiaria no terminó de ser una señal lo suficientemente sólida como para sostener, Bueno, ¿no? Para aquietar un poco las expectativas. qué importante eso que decís, ¿no? Porque el gobierno nacional esperaba que con una devaluación más importante de la que incluso el propio mercado tenía la expectativa suceda, que eso mismo iba a funcionar como un ancla para los distintos precios. No pasó, ¿no? Digo, se devaluó, subió todo, el tipo de cambio ya este mes empieza con el crawling peg de un 2%, pero de todos modos todo está subiendo a un nivel mucho mayor, ¿no? Incluso sobre el piso de esa devaluación. ¿Qué pasó ahí, Sergio, con ese cálculo que se hizo? Sí, hay dos cuestiones. En primer lugar, me parece que terminó choqueando más el salto discreto en niveles de diciembre, donde algunos servicios y algunos bienes con todavía acceso al mercado de importación tenían una fijación parcial del precio de esos productos con la referencia del tipo de cambio oficial. Y después también las expectativas hacia adelante sobre la consistencia de sostener este régimen cambiario. Tuvo una primera muy buena recepción en términos de que no se dispare la brecha, el salto cambiario en el oficial, pero cuando vos vas viendo que la acumulación de reservas se da a expensas de tener pisado el pago de importaciones, cuando ves que la tasa de interés en pesos es muy, muy baja, totalmente desacoplada de los niveles de inflación esperada, bueno, ya estas cotizaciones de dólar libre, de dólar financiero, te empiezan a parecer no tan altas y el mercado muestra mayor predisposición a pagar dolarización en estos precios. Entonces, yo creo que es peligroso para, sobre todo, productores de bienes y comerciantes que tal vez venden bienes durables, que tienen un costo de reposición Claro. que no es automático, no es que están comprando y vendiendo todo el tiempo, y no cubrirse en precios, aceptando que la dinámica de precios se va a moderar muy en el corto plazo, es peligroso, sobre todo en términos del costo de reposición de sus mismos productos. Sí, sí, sí. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar, no? Incluso con la aceleración de la inflación, en un contexto donde además la licuación de salarios va a tener también un efecto significativo en lo que pase con los niveles de actividad en prácticamente todos los segmentos. El propósito del plan macro hoy es un plan de licuación donde busca inducir una situación de recesión económica muy pronunciada para pinchar los niveles de demanda y de consumo interno y que a partir de esa forma se vaya disciplinando el consumo interno, ¿no? Digamos, no haya más margen para que empresarios y comerciantes trasladen a precios por la vía de cobertura. Bueno, Entonces, el propósito es ese. sí, Después, el si tema va. es hasta qué punto los sectores no se están pasando con lo que están remarcando, ¿no? Incluso, más allá, digo, esto que se plantea de que va a llegar un momento donde no va a haber margen para los aumentos porque la gente no va a tener ese poder adquisitivo,
y ahí sí tal vez bajen los valores. ¿Cuándo puede llegar a pasar? Digo, es como, no se sabe en realidad. Y además no es lo mismo evaluar eso sobre bienes de consumo que pueden ser reemplazables, postergables, que sobre otro tipo de mercancías en la economía o también servicios que son esenciales o que simplemente las familias la tienen que consumir en la habitualidad de sus vidas. Digo, una familia no puede determinar el alta o la baja de la educación privada de los chicos o la salud del núcleo familiar graciosamente como una medida coyuntural. Son decisiones de vida muy profundas, ¿no? Entonces, a mí me cuesta pensar que sea tan rápida, tan inmediata ese efecto de disciplinar precios por la vía de la recesión, tratando que de esa forma automáticamente se acomode al nuevo equilibrio. Yo creo que eso va a tener una inercia, ¿no? Y en el mejor de los casos se va a abrir un umbral en algún momento del año, llámese fin del primer cuatrimestre o la mitad del año, donde tal vez sí vuelvas a tasas de inflación más similares a la de 2023, que igualmente eran altas ya. Claro, claro. ¿Te parece que le falta al gobierno un expertise justamente en macroeconomía como sos vos? Me parece que están todavía en la previa a la implementación de un plan de estabilización. Estos son medidas de emergencia, no es un programa de estabilización como han aplicado otros países o también Argentina en otra etapa de la historia. Entonces, para eso vos tenés que hacer un conjunto muy amplio, no solamente de medidas, sino también un paquete legislativo y generar una instancia de diálogo con elementos de la oposición, de la sociedad civil y con el empresariado para coordinar el proceso de convergencia de precios. Esto es muy importante, es evidentemente lo que le falta al programa macro actual, la coordinación. Si vos ves el plan de Israel, vos ves el plan de Colombia o de Brasil en la época de Fernando Enrique Cardoso, siempre, además de medidas macro que tal vez fueron duras, buscando orden fiscal, buscando equilibrios monetarios, incluyeron también medidas de coordinación entre el sector público, el privado y los sindicatos para que la erosión del poder adquisitivo de los salarios no sea tan dura y que no termines matando a la gallina de los huevos de oro, que es el mercado interno. Claro, ¿cuándo pensás que podría llegar ese plan de estabilización? ¿O qué plantea justamente el gobierno de Javier Milei con estas medidas, ¿no? En esta primera etapa. Eso es un interrogante. Llama la atención que todavía no se esté vislumbrando un diseño, un deadline, porque se lo ve muy cómodo, ¿no? Tanto Sí. al presidente como al ministro Caputo en el desarrollo de estas primeras medidas de emergencia, sus referencias económicas en sus participaciones en medios, las primeras sobre el giro del año pasado, fueron, bueno, de vanagloriarse un poco de que la brecha no se haya disparado, y eso es positivo, lógicamente, de marcar que estamos en una dinámica de convergencia fiscal muy acelerada, con alguna casuística de cómo va bajando el gasto, pero bueno, viste, los logros de eso, las mieles del programa de convergencia fiscal, el déficit cero, para ponerlo muy llano, se van a ir viendo con el paso de muchos meses. Para darte un parámetro, el número fiscal de diciembre recién lo vamos a conocer sobre el fin de este mes. Claro. Entonces, cuando vos veas ese desarrollo hasta llegar al déficit cero, lo vas a conocer recién muy entrado a la segunda mitad del año, ¿no? Así que yo no creo que eso pueda ser una señal 100% consistente como para aquietar un poco, calmar las expectativas. Para mí, la implementación de este programa más integral la tienen que hacer rápidamente, en el primer trimestre de ese año. Y bueno, esperaría que el Ministerio de Economía esté trabajando sobre eso. Claramente, Caputo no tiene el perfil de un macroeconomista para este diseño. Caputo es un hombre con una expertise meramente financiera. Hubiera sido un buen secretario de Finanzas o tal vez presidente de Banco Central. Sergio, ese pronóstico que se dio en algún momento, ¿no? Sobre ir hacia los niveles deseados de inflación entre 18 y 24 meses, ¿qué tan te parece correcto puede llegar a ser o qué tan errado también? Es que visto desde hoy es ciencia ficción pronosticar muy hacia adelante. Yo creo que se abren dos caminos, se bifurcan caminos en función a la credibilidad que pueda generar el programa macro de Milei, que eso no solamente es cantar una melodía atractiva para el oído de los mercados, sino también es tener consistencia y tener logros, por ejemplo, que la acumulación de reservas sea
sólida, que no tengas que dar un nuevo salto discreto sobre el dólar oficial, que de a poco las paritarias vayan acompañando los niveles de inflación, un poco lo que decíamos antes, las efectividades conducentes en materia fiscal y monetaria. Esos logros Bien, en el interín de la implementación del programa son lo que te tienen que pavimentar el camino. Pensar bien. 18 meses en adelante, así, digamos, en el aire, es complejo. Yo creo que esos dos caminos que se abren, si el mercado no logra generar una credibilidad y confianza sobre este programa, claramente no vas a converger al escenario de estabilización de precios en el mediano plazo.